Dylan Pereira es un universitario que empezó con nosotros en Brújula Internacional en los cursos muy pequeños y bueno, ya es un profesional graduado en la universidad con maestría. En un viaje interesante, pues estuviste en varios países, precisamente de la Universidad Metropolitana, ¿pasaste a qué universidades? Bueno, embajador, ha sido primero que nada, buenas tardes, qué gusto volver a verle personalmente y estar nuevamente en casa. Bueno, ha sido un periplo académico, si se quiere, muy interesante, pasando por la Universidad de Ginebra, la Universidad de Leiden en los Países Bajos, culminando mi maestría en Madrid, en la Francisco de Vitoria, y bueno, en una serie de programas también con otras universidades en Estados Unidos, que creo que es muy importante mencionar la valía que tienen estos intercambios académicos de poder conocer las perspectivas de jóvenes de todas partes del mundo, trabajar en proyectos comunes y sin lugar a dudas también pues reflexionar de los grandes desafíos que tenemos. Los jóvenes somos casi el 50% de la población del mundo, embajador, menor de 35 años, pero con una representación política muy paupérrima, ¿no? Menos del 5% de los representantes electos del mundo tienen. Inclusive las mujeres todavía no han llegado a la paridad en muchos Absolutamente, países. embajadores. De hecho, es uno de los grandes objetivos de desarrollo sostenible, llegar a esta paridad de género, pero también aumentar la voz de los jóvenes. De hecho, Naciones Unidas nombraba hace poco Antonio Guterres un director o subdirector adjunto para las juventudes, un primer enviado especial para las juventudes, que de hecho lo ocupa un médico uruguayo, Felipe Paulier, que ha tenido una extraordinaria trayectoria en América Latina, pero también ahorita desde Nueva York, apuntando mucho sobre todo, embajador, al Asia, donde los grandes continentes de la juventud, el sudeste asiático y África, y que abre los horizontes pues a estas nuevas formas de cooperación global. Francisco el Papa, porque estuviste en Roma también, nos mandaste un reportaje sobre Roma Gracias. el día de la elección y el entierro del Papa anterior y sobre todo de Gregorio XIV, León XIV. Cuando estabas en Italia, viste también toda esta ceremonia extraordinaria con jefes de Estado y jefes de gobierno. Así es, embajador. Tuve el privilegio de estar allí cubriendo el cónclave en Roma. Fue una coincidencia de la vida, embajador. Usted sabe que fuimos juntos a entregarle la revista Diplomacia a Papa Francisco en el año 2018, un hombre con una visión pues muy transformadora de la Iglesia Católica, adaptando pues o siguiendo el legado del Concilio Vaticano II y amplificándolo los temas actuales, cambio climático. De hecho, se cumplía hoy mismo 10 años de la publicación de Laudato Si, esta primera encíclica papal de Papa Francisco, donde se aborda el cambio climático. Una experiencia extraordinaria en Roma, poder seguir el cónclave. Había gran expectativa de varios nombres, sobre todo los italianos, No aspiraban. llegó, era nuestro amigo, que era Pietro Parolín. Parolin, tuvimos Tuvimos una oportunidad, entrevista larga con él, conversamos en Roma y hablamos de recuerdo. problemas internacionales, inclusive territoriales en América Latina, porque León XIII intervino en el problema que había entre Inglaterra y Venezuela por el caso del Esequibo. Así es, embajador. Recuerdo nuestra conversación con el secretario Parolin, muy grata, muy amable de todos los temas internacionales, su preocupación muy importante por la situación en Venezuela, fue nuncio varios años en Caracas, y la cercanía. Los italianos tenían gran esperanza que fuese precisamente o Parolin o Pizzaballa o incluso Zuppi quien fuese el sucesor, pero bueno, una gran alegría. Precisamente el de Filipinas, que era la visión Tagle, asiática, Tagle, así es. porque el Papa hizo el último viaje a Mongolia, Francisco, acercándose al nuevo chino y quiso hacer relaciones diplomáticas con los chinos, pero se quedó en suspenso. Bueno, de hecho, embajador, es muy, curioso, una anécdota, que estando en San Pedro coincido con una de las que era portavoces de la oficina de Papa Francisco, española, y nos comentaba que Papa Francisco en la intimidad era exactamente igual que en lo público, ¿no? En esa apertura, esa humildad, esa sencillez que lo caracterizaba, pero llegaba con ideas muy disruptivas generalmente. Por ejemplo, cuando en el año 2015, en el año jubilar extraordinario, obligó prácticamente a la Santa Sede a abrir una puerta santa en la República Centroafricana. E incluso cuando Francia le dijo a la Santa Sede que no garantizaba la seguridad del sumo pontífice estando en el país, lo dijo porque el Espíritu Santo lo había guiado para hacer ello. Yo creo que Francisco entendía la transformación demográfica, los cambios sociales sustanciales que estamos transformando, y creo que el cardenal Prevost, hoy León XIV, será un puente, como lo dice Pontífice, un puente entre esta ala pues más conservadora de la Iglesia, que reclama también un retorno, si se quiere, en el dogma, pero que está abierto a escuchar, sobre todo a las diferentes facciones del hoy. Y es interesante eso del pontífice como puente, como vínculo, porque es la época, sobre todo con el presidente Trump o Putin, de poner barreras a todo, de encerrarse, inclusive varios gobiernos europeos. Tú que vienes precisamente de Portugal esta semana, ¿qué pasó en las elecciones portuguesas y la Unión Europea con la preocupación que había en Rumania? Sí, bueno, de hecho ha sido una semana electoral muy agitada para Europa, porque se sucedían tres elecciones: las elecciones generales legislativas en Portugal, donde la coalición gobernante de Alianza Democrática, formada por el PSD, ha logrado, bajo la figura de Luis Montenegro, que había sufrido una moción de censura por una presunta trama de corrupción con unas empresas inmobiliarias, pues el pueblo portugués ha depositado su confianza nuevamente en esta coalición
coalición de centro-derecha, aunque ha sido una gran sorpresa, por un lado, la derrota del Partido Socialista, que queda de tercer lugar, después de haber tenido pues, precisamente a Antonio Costa, quien hoy preside el Consejo de la Unión Europea durante más de 10 años como primer ministro y que pues, era un motor del socialismo a nivel internacional y sobre todo europeo, pues hoy queda como tercera fuerza y sorprende, o bueno, no sorprende, pero se enmarca en esta resucitación, si se quiere, de la ultraderecha con la llegada de Chega en segundo lugar. Y esto, pues, en un contexto de políticas migratorias que se están reformando en el seno de la Unión Europea. Y en paralelo sucedía la elección en Polonia para presidente. Pasa precisamente de primer lugar el gran aliado de Donald Tusk, el primer ministro, lo cual genera un voto de confianza de Polonia como uno de los mayores aliados de la Unión Europea, de Bruselas a nivel institucional, pero también de la OTAN en el flanco oriental de la Unión Europea. Y en Rumania pues existía esa gran preocupación en Bucarest que pudiese el candidato prorruso, que ha sido así definido por la prensa y por los ciudadanos, llegar a presidente. Esto no ha sido así y generó una gran sensación de alivio en Bruselas. Tenemos que hacer un recorrido ir más adelante sobre África y Asia para entender también la geopolítica mundial y tocar, por supuesto, lo que está pasando con China. Ya regresamos con Dylan Pereira, analista internacional.